Sí. Voy a darle la bienvenida al señor Seba Cabo. Claro que sí, fuerte ese aplauso. Buenas Sebita, tardes. ponete el retorno. Buenas por tardes. fin. Ahí estoy bien. No, Sí, el retorno. ponete auriculares que Me si no, no me. olvidé, Y porque mirá, si no, yo no me escuchas a mí, bichi. estaba- ¿Cómo andás? Estaba con mi amor, estaba con el Venís con el patito a pleno. Concentrado del otro lado, con el patito. No, igual quedó divino el look, ¿eh? Quedó. Mirá cómo me queda ahí el patito, ¿eh? Estás bien loqueado. Sí, ¿Cómo quedó anda, divino. Seba? ¿Cómo anda mi querida Lluvia Púrpura, mi querido Pela acá y toda la audiencia? Así que arrancando la semana corta, bueno, para mí no, porque yo voy a laburar, pero Claro, los pobres siempre laburamos, ¿viste? Sí, obvio. sí. No queda otra. Eso es verdad, pero es como un consuelo decir, bueno, el miércoles es feriado. Hay que disfrutarlo igual, Sí. igual. No sé qué voy a hacer, sinceramente, el miércoles. Todavía lo estoy pensando, a ver si soy pobre o no soy pobre para laburar. Yo voy a jugar a rico y me parece que me voy de acá a pasear. Ya que tuve que trabajar el fin de, me voy el martes a la Te vi mierda. que estuviste al palo el fin de semana. Sí, qué lindo, se labura, qué lindo, amigo, qué se lindo. labura. Me encantó el evento. Bien ahí. Así que, bueno, nada, hoy vamos a hablar un poquito de corte. Me gusta. Sí, arrancamos con eso, cerramos con lo otro, arrancamos con los cortes. Dale. Sí, Escuchame, vámonos. ¿querés que muestre tu video completito? Mandale el video completo, A ver, vamos ¿qué a ir mirando ahí. ¿Querés saber cuáles son los cortes en tendencia Quiero para este saber. 2025? A Quédate ver. que te cuento todo. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es el bob italiano, que es un corte elegante, estructurado y con un volumen ideal. Ahí ¿Me querés estamos. contar algo de ahí? Sí, a Y ver. pausa ahí, a ver. Tíramelo un poquitito más atrás, ¿se puede o no se puede? Imposible porque esto es Instagram, no quieren saber Estamos nada. viendo. Ay, Instagram no lo quiere tendría saber que haber nada. descargado, me olvidé de No pasa descargarlo, nada, qué no boludo pasa que nada. soy. Bueno, nada, el bob italiano es como un bob un poquitito más movido que genera, o sea, nosotros venimos acostumbrados que últimamente, en realidad los cortes bob son los que generan un movimiento para adentro, una inclinación para adentro. El bob italiano lo que tiene es que es un corte que es un poco más descontracturado, ¿viste? Es como que tiene un poco más de movimiento. Entonces genera el mismo efecto del bob, que es un bob recto, pero donde se ve ese movimiento, ¿viste? Hoy en día vienen muchísimas... Algo así. Un poquito así, un poquito más los de al lado. ¿Ves que tienen como un poquito más de movimiento? Sí. Que no es algo que genere la inclinación para adentro. Y vamos a hablar un poquito de la historia porque... Ya que estamos hablando de los bob, para que entendamos qué son los bob, porque hoy en día lo tienen como muy interpretado que el bob es el que genera la desconexión, el undercut, que es el que viene de corto atrás adelante, el carré que viene de corto atrás adelante, y el bob la realidad es que es el que genera el movimiento hacia adentro, el que tiene la inclinación hacia adentro. Estos cortes fueron creados en la época del 50-60 por Vidal Sassoon. Vidal Sassoon hoy en día fue, porque falleció hace unos años, el creador de la gran mayoría de los cortes modernos que hoy en día utilizamos. Hay 3 escuelas que son las creadoras de las técnicas de corte, que son Tony Angay, Vidal Sassoon y Pivot Point, que Pivot Point, como ya hemos charlado, vamos a estar trabajando con Pivot Point este año acá en Tierra del Fuego. Genial. Son las 3 academias a nivel mundial más importantes que hay, las que han creado las técnicas de corte. El corte bob fue creado por Vidal Sassoon, que es el que genera, tiene capas más cortas abajo y genera la inclinación para adentro. Pero el bob italiano lo que tiene o lo que destaca es el movimiento que tiene. Claro. Ya deja de ser eso tan recto, tan estructurado con ese movimiento hacia adentro, que lo que hicieron fue como generar un poco más de movimiento, un poco Bien. más de capitas. Bien ahí los italianos. A ver qué más dice Seba. Chic y sofisticado. Bueno, este segundo corte es el corte Shaggy, que es un corte descontracturado con capas. Ahí está, lo dejo ahí. Ok. El corte Shaggy lo puedes usar, es un corte que tiene mucho movimiento, genera ya de por sí flequillo con movimiento, genera movimiento atrás, es muy similar a lo que es el... Ay, se me borró el nombre del corte que se estaba usando en tendencia el año pasado. ¿El mariposa? No. El año pasado, perdón, no, el año pasado, que era el mulet. Es muy parecido a lo que es el mulet. La diferencia que tiene es que los contornos no son tan descontracturados. O sea que no tiene tanta desconexión lo que es los laterales. Entonces genera muchísimo movimiento, genera mucho volumen. Y está bueno para las personas que tienen esas onditas que quieren activar un poco más la onda, que no es un rulo bien definido, que quiere activar un poco más la onda, entonces le da un poco más de volumen, le da un poco más de textura. Seba, y te hago una consulta respecto a este corte, por ejemplo, el tipo de corte de cara que uno tiene. Me imagino que debe ser importante igual, porque acá estamos viendo una persona en la foto que tiene una cara más bien angulosa, o sea, ovalada, pero tiene marcada la barbilla. Digo, si yo tengo una cara muy redondita, ¿Va? ¿O ¿Va? no? Sí, o- sí, el tema es que es trabajar sobre el largo.
Claro. ¿Por qué? Ok. Porque a ver, este que estamos viendo es el midi shaggy o el midi shag, que es un poquito más cortito que lo que es el shaggy, pero ¿qué es lo que tiene? Depende el largo que nosotros le estemos dando, va a ser lo que te va a generar. Claro. A ver, si vos tenés, yo siempre digo, si vos tenés un contorno de rostro un poco más amplio o un poco más redondo, más cuadrado, generás que se conecte lo que es el corte cuando es un corte corto. ¿Entendés lo que te digo? Sí. No hacerle algo que sea redondeado, porque si no le estamos redondeando la cara. Más la cara, claro. El contorno del rostro, pero no, pero sí, si generamos un poquito más de largo y tenemos un contorno de rostro más fino, se va a lucir mejor. ¿Por qué? Porque si yo le saco el largo y vos tenés un contorno muy en punta, muy en B, ¿qué es lo que te va a pasar? Se va a desconectar el rostro de lo que es el corte. Entonces la idea es jugar sobre lo que es el largo. Como este tipo de cortes por ahí no son como los bob, que son a la altura del mentón, sino que lo puedes hacer un poco más corto, lo puedes hacer un poco más largo, entonces genera ese efecto de longo, o sea que tenga un poquito más de largo para que entiendan. Perfecto, de Entonces 10. lo podés trabajar de esa manera, cuando es un corte de rostro un poco más fino, un poco más larguito, cuando es un poco más redondito lo podés hacer un poco más corto. Porque muchas veces uno dice no es para mí porque no es con mi corte de cara, pero tal vez es lo que vos decís. Hay que fijarse y asesorarse con una persona que pueda trabajar con los largos. A ver, muchos vienen con que los cortes cortos le van a quedar mal porque tienen un contorno de rostro un poco más ovalado, más redondo. Y yo siempre dije que para mí el contorno de rostro más ovalado, más redondo, es el que más luce los carrés, por ejemplo. Mirá. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque vos tenés una conexión entre lo que es el corte y el rostro. Claro. En cambio, si vos tenés un contorno de rostro más fino, lo que haces es desconectar. ¿Por qué? Porque me queda todo este ángulo que yo tengo en los laterales libre. Entonces Claro. generás desconexión. Mirá Sí qué podés loco. llegar a hacerlo, sí, por ahí generás algo con un poco más de movimiento, que le dé amplitud y que unifique a lo que es el rostro. Pero si vos tenés un contorno de rostro fino, por ejemplo, yo tengo un contorno de rostro fino, si me hago un carré, a mí me va a quedar como la punta más marcada. Claro. No sé si Claro, se como entiende. pura pera, digamos. claro, Cara claro. con balcón. Claro, literalmente. El famoso Peralta, Me dijo. encanta. El Peralta. El Peralta. Chiquis, Sigamos, uno no más. me quiero demorar. Este es el XXL recto o el long bow. Es un corte largo, minimalista y con un acabado Mirá qué bueno que está. Me encanta el color, Seba, que elegiste ahí. El color, Este corte siempre me gusta. el color está bueno, que era lo que charlábamos el otro día. Está Sí. dentro de lo que es los colores en tendencias. Y lo que es el long bob son cortes rectos y largos. No tiene mucha más ciencia que eso, que sean rectos y largos. Por eso es long bob, precisamente, porque es un bob largo. Se Para puede Claro. hacer, mirá la ignorancia total. Pregunta de un pelado, claramente. ¿Esto se puede hacer con extensiones o tengo que tener el pelo largo ya de por sí? ¿Cómo es esto? Lo puedes hacer extensiones hacer? o lo podés hacer con el pelo largo, sí. Eso depende. Lo que tiene es que si vos pones extensiones, vos tenés en cuenta que tenés que jugar mucho con el peinado. Claro. ¿Por qué? Porque vos la extensión o la cortina que vayas a aplicar, lo que estás haciendo es agregarle cabello a un cabello corto. Entonces ahí es donde tenés que jugar en peinar mucho el cabello para que no se note la diferencia o la capa Claro, por entre ahí- lo que es corto y el largo. No es este el tipo de peinados para ese tipo de Y no, cosas, yo te digamos. generaría más con una extensión, generaría más un corte de mariposa, un Claro. degradé, un shaggy, que tiene un poco más de movimiento. ¿Por qué? Claro. Porque a esas capas cortas que vos les tenés abajo le estás generando un movimiento. Entonces podés jugar entre la extensión y el corte a ir generando lo que es el degradé de lo Me que son las encanta. capas. Hermoso. Yo siempre dije que la gente las chicas que tenían, o la gente en realidad, porque pueden ser los chicos también, que tienen el pelo largo y lacio, para mí lo tenían que usar recto. Claro. Porque hubo una época en la que todo el mundo se lo cortaba en B. ¿Viste? Y no se notaba el largo, no se notaba que era todo cortito acá adelante, una cosa larga atrás que Claro. cae tipo colita. Claro. Queda raro. Y eso, ese efecto tipo, esa desconexión tipo shaggy o tipo mulet que se generaba en su momento también con las extensiones, hablando de las extensiones, sí. que generaban una desconexión, por ejemplo, estaba muy en tendencia en esa época Sí. y se utilizaba muchísimo. A ver, si a mí me preguntás, yo no soy muy fan, o sea, de lo que es ese tipo de corte porque te queda muy poco cabello abajo. Sí, si generás una buena estructura de corte, está bueno. Ahora, si vos tenés un cabello lacio y querés generar un movimiento, vas a necesitar algo que te texturice lo que es el cabello. ¿Cómo qué? Como tener un buen mousse para poder peinarlo, un buen producto que le dé textura, tener alguna pomada, tener alguna silicona o algún aceite que genere el texturizado
texturizar. Pero si vas a necesitar productos para texturizar sí o sí, porque si vos tenés el cabello lacio y te haces un rebajado, se va a notar el rebajado, pero queda como muy plaque, ¿entendés? Claro. Te digo, como muy caído. Sí, sí. Entonces, si vos tenés algo que te lo texturice, le generás ese movimiento que tenés. Pero es cuestión de peinado. Y a ver, hoy en día, una de las cosas que precisamente estoy estudiando con la academia, con Pivot Point, dentro de todo lo que estamos estudiando como para generar las capacitaciones, es también cuál es el tiempo que tiene cada uno para peinarse. Porque Sí, eso es súper importante. A ver, el tiempo y las ganas que tenés de peinarte. Totalmente, Porque ahí, Seba. a ver, nosotros pelas no tenemos ganas de peinarnos, por eso Ni. estamos pelados. Claramente. Entonces, a ver, Claramente. es una realidad. Entonces, las ganas que tengas de peinarte, el tiempo que tengas de peinarte y cómo sepas peinarte también es lo que acompaña al corte que vas a tener. A Si mí vos no me te- gusta peinarme. Claro. ¿No te gusta peinarte? Detesto peinarme. Si ¿te gusta más peinarte o maquillarte? Maquillarme toda la vida. Sí, toda la vida. Sí, Mirá no, vos qué no. loco. A mí no me gusta peinarme. vos, Yo pero- estuve de chica un verano, creo que fueron, no sé, como 3 meses con una gorra. ¿En serio, amiga? Bien. Juro por Dios. Bien, está bien. Bueno, está bien. No, no me pero- gusta, nunca me gustó. A ver, hoy en día tenemos tanta facilidad para lo que es el peinado que ya con los mismos productos que Sí. tenemos no necesitas mucho más. A ver, yo siempre digo, y sobre todo vos en el caso que tenés rulo, que tenés un rulo amplio, teniendo un buen peinado, un buen producto donde vos lavés el cabello con un producto para rulos, te pongas un acondicionador, una máscara para rulos y te pongas un buen peinado para rulos, ya no necesitas mucho más que eso. Claro. Lo dejás y ya está, el cabello Sí, yo que sea acá libre. me despejo un poco la cara, más que nada porque vengo a la radio y entiendo que tengo que salir en el stream y se me tiene que ver la cara. Claro. Pero si no, en mi casa yo estoy con el pelo suelto. Ay, hoy subí un reel que grabé hoy y salgo con el pelo suelto. Sí, claro, te queda muy bien, amiga. Y cómo ¿eh? se me secó, Sí, digamos, sí, sí. o sea, ¿no? Claro, no hubo tanta producción ahí, digamos. Che, me queda uno más, ¿eh? Me queda uno A más. ver, vamos con uno más. Vamos con el último. Corte mariposa. Un corte en capas diseñado para dar volumen y movimiento. Y Ay, Ese me se encanta me igual. pasó, mirá vos. No pasa nada, no Bueno, pasa nada. dale. El corte mariposa, bueno, ya lo venimos charlando desde el año pasado, lo que Sí. es el corte mariposa. Sabemos que es un corte que tiene mucho movimiento, muy descontracturado. Te sirve también para los cabellos que tienen movimiento, para los cabellos lacios lo mismo, y lo mismo que decíamos, necesitamos algo para texturizarlo bien. Lo que tiene el corte mariposa, por ejemplo, es que tiene mucho movimiento en los laterales y el flequillo va bien combinado con lo que es el movimiento. O sea, tiene como el degradé de las capitas, más el movimiento de adelante, y el flequillo normalmente genera ese efecto también de mariposa, que abre. Te lo tienen que hacer bien igual, Sí, porque ¿no? si le erran en un... Te digo una que tijereteada. quedás Depende también qué tipo de cabello tengas. pelada de una... Claro, no, sí, o sea, sin lugar a duda que sí. Bueno, pero eso te puede pasar con cualquier corte. Sí, ¿eh? sí, no, sí, bueno. Me diga, No sé. "Ay, no tengo el pelo por la cintura, fui a la pelo y le dije cortame la punta", y salen con un doble nuca, ¿entendés? Que un carré doble nuca que Tremendo, saca- tremendo, tremendo. Pero bueno, nada, depende mucho de la técnica de corte. Sí. A ver, yo me baso mucho cuando trabajo en técnicas de corte. Entonces eso genera una estructura donde vos sabés que... A ver, el otro día estaba con una clienta que viene hace tiempo a la pelu y me dice, vos sabés que yo venía de peluquería en peluquería y no podía arrancar con la tecla porque el primer corte me lo hacían bien, el segundo me lo hacían más o menos y el tercero ya era diferente. Y me dice, ¿qué es lo que tiene? Yo sigo viniendo con vos, que hace como 6, 7 años que se tengo conmigo. Dice, porque yo vengo todos los meses o cada 2 meses y siempre me haces el mismo corte, Seba, me dice. Y yo soy re básica, dice, a mí me gusta este corte y hace 20 años que uso este corte y me encanta, dice. Entonces yo vengo y siempre termino saliendo con el mismo corte. Sí. Y es lo que yo le explicaba, cuando vos trabajás con una técnica de corte, cuando vos trabajás con una inclinación, con una división, tiene una proyección, vos generás esa técnica, entonces yo cuando vuelvo a leer, vos venís, vuelvo a leer el corte, te termino haciendo otra vez lo mismo. ¿Por Claro. qué? Porque yo ya leí el corte y la técnica la sé. Qué Entonces, y no es lo mismo cuando nosotros trabajamos por ahí sin técnica, que por ahí se trabaja, a ver, sin criticar a ningún peluquero, que no No, se estamos malinterprete. hablando en el aire. Porque cada uno trabaja con su forma, Sí. con su técnica, con su conocimiento, pero al generar la técnica, ¿qué es lo que sucede? Que vos tengas un corte que por ahí sea más maleable. En cambio, si vos trabajás con una técnica, es como que, sin una técnica es como que trabajás al tuntún. Y por ahí muchas veces pasa que ahí es cuando empiezan a trabajar con la tijera de pulir, con la tijera de entresacar, porque quedan muchas marcas, tienen que sacar lo que es la marca. Entonces, de esa manera, como lo hacen, puliéndolo y entresacándolo, y ahí es cuando deformás más el corte. En cambio, Claro. si vos trabajás con una técnica, lo afinás con la técnica que lo tenés que afinar, como pasa con los cortes lacios, se afinan de una manera, los cortes con rulos se afinan de otra manera. Lo mismo pasa con el tema de la técnica del corte, el rulo se corta de una manera, el lacio se corta de otra manera. Entonces, de esa Clarísimo. manera, al tener una técnica, vos podés llegar a proyectar siempre el mismo trabajo.
o por lo menos tener algo igual. A ver, no digo que todos los cortes van a ser iguales siempre, porque capaz que le sacó 1 centímetro más, 1 centímetro menos un día, pero que la técnica sea siempre la misma, como para que la persona cuando llegue a su domicilio también tenga la posibilidad de lavarse la cabeza y salir con algo similar. No digo que va a salir con el mismo peinado que yo hago, pero sí que se le peine fácil. Sí, que tenga la facilidad, que es lo que necesitamos hoy en día también con los tiempos y cortos que nosotros estamos teniendo hoy en la vida, ¿no? Que estamos cada vez más acortados en los cortos. Seba, contanos más o menos en cómo vas a estar trabajando entonces esta semana. ¿Sabemos, no sabemos? Hay que escribir a la pelu. Vamos a estar trabajando igual normal. El miércoles vamos a trabajar en el mismo horario. Vamos a trabajar de 12 a 20. Y vamos a estar hasta el sábado. Ya el domingo y la semana que viene vamos a estar un poquito más cortadito porque estamos con un evento gigante. Así que muy feliz. Te conté a vos, no le conté al Pela, le vamos a contar a la audiencia. El sábado, domingo y lunes voy a estar en Buenos Aires porque vamos a estar con Min Kim, que es la mejor art que tiene L'Oreal a nivel mundial. Un aplauso. ¡Qué grande que sos, Seba! Y eso no es todo. ¡Qué nivel! Eso no es todo. Vamos a estar en el evento masivo y quedamos seleccionados nuevamente entre los 20 peluqueros de la Argentina para poder representar a lo que es con L'Oreal, lo que es esta capacitación y poder hacer el privé, se llama, que es de L'Oreal. ¡Qué lindo, Seba! Ya es la segunda vez que me seleccionan en estos eventos grandes como uno de los principales peluqueros que tenemos en la Patagonia, en la Argentina. Y lo más importante de todo es que ante L'Oreal hoy en día soy como el peluquero que representa la Patagonia. Mirá qué lindo, así que Seba. eso me pone contento también y aplausos. agradecerles a todos ustedes, acá a la radio, al público en general que nos escucha y a todos los que nos acompañan el día a día en la peluquería, que eso es importante, porque si no fuera por eso estaríamos no estaríamos a donde estamos hoy, en el level que estamos. Sin duda. Bueno, entonces, atención a todos los clientes de Seba y a todos los que tengan ganas de asesorarse con Seba, no se cuelguen porque la semana que viene va a estar con los turnos un poquito limitados por este eventazo al que ha sido convocado. Felicitaciones una vez más, Evita. Totalmente. Decinos el WhatsApp de la radio, de la pelu al que podemos escribir para pedir turno. De la radio no me lo acuerdo, pero no, de la, si quieren. El de la radio, si quieren mandar, nosotros le compartimos lo tengo acá, lo busco en 2964-511948. Nos pueden encontrar en el WhatsApp del salón. Si no, nos pueden encontrar en Rito Jaime Distribuidora, Mirador Río Grande o Sebastián Cabo Peluquería, Seba Cabo Pelu, como siempre, y ahí lo estamos viendo en pantalla. Me encanta. Nos comparte el Pela. Así gracias, aplausos Seba. para Seba. Gracias, amigo, por venir. No te vamos a ver, así que te vaya excelente. Bueno, nos mandás imágenes, nos mandás fotos, así lo compartimos acá. Muy emocionado igual, porque cada vez que tengo un evento grande sigo con esta emoción que me empieza a ganar una semana antes. Seba. Que yo digo que si no te emocionás en este tipo de cosas, es como que no lo hagas. Perdiste el corazón, amigo. Sí, no, dedícate a otra cosa. No lo hagas, sí, pero bueno, nada. Por suerte contento y representando nuevamente a nuestra querida Tierra del Fuego. Ya es la cuarta, quinta vez que represento entre la moda y el coso a la Argentina, así que como ya saben, hace 2 años atrás, fui uno de los 6 seleccionados para representar a la moda a nivel nacional en el MICBR, en el Mercado de la Industria Cultural del Brasil. Y hoy estamos representando nuevamente con la peluquería lo que es este evento tan importante. Gracias, Seba. Felicitaciones. Placer, Seba. Y nos vemos el próximo lunes que estés en la Argentina. Sí, que estés en Tierra del Fuego. Amigo, trae data. Vamos a traer cosas importantes. Así Dale. que, bueno, muy contento. Muchas gracias al público, muchas gracias a vos, Lluvia Púrpura, muchas gracias, Pela. Gracias, querido Seba. Nos Ya vemos la seguimos. próxima. Somos tu compañía en audio y video. En YouTube nos